Buenos días, somos estudiantes del Grupo de Administración de Empresas de segundo semestre y les hablaremos sobre el capítulo 10, tiempos antiguos y sus diferentes administraciones. Nuestro grupo está conformado por nuestra compañera Kelly Swatcher, Natalia Bravo, Karen Lozano, Andrés Díaz y quien les habla, Lorena Niño. En Egipto. Sabemos que fue el río Nilo el hecho geográfico que más influenció el ejercicio en los aspectos económicos de Egipto. En la delta del Nilo apareció la primera civilización egipcia de que se tiene conocimiento. Las inundaciones de cada año cubrían el valle y lo dejaban abonado para las siembras. Esto permitió a los egipcios el desarrollo de la agricultura y un sistema social, político y administrativo. El primer cultivo de la tierra lo hacían los campesinos libres. Con la estratificación social se fueron organizando señores feudales y poderosos. Hubo un faraón llamado Menés, quien atribuía la unificación de Egipto y lo convirtió en un estado civil bastante evolucionado. Fueron la agricultura y la ganadería la riqueza principal de los egipcios. En Egipto, los faraones eran considerados como señores de la tierra y de los habitantes. La economía señalaba que la humanidad debe a Egipto muchos aportes, entre los que se destacaban los principios de la administración basados en una organización de la burocracia. Administración en Mesopotamia, ubicado en el valle en que se extiende entre el río Tigris y Éufrates. Los pueblos sumerios invadidos por los acayos asirios, quienes con sus conocimientos de matemáticas, medicina, astronomía, arquitectura y escultura, los transformaron hasta la conquista de Babilonia. En Mesopotamia eran escasas las lluvias y aprovechaban las inundaciones de los ríos para la agricultura. Establecieron un complicado sistema de canales para aprovechar las aguas. La agricultura ocupó un lugar destacado para la fertilidad de los valles. Con el auxilio de las escrituras, los sumerios adoptaron un sistema para registrar sus transacciones. La organización política y administrativa alcanzó un alto nivel de evolución. Uno de los reyes más antiguos de que se tenía noticia era Surgi. El gobierno organizaba las rentas y ayudaba a los campesinos. Se dedicaban a oficios como tejedores, bastoneros, tintoneros, cerámicas. Indicaba un desarrollo importante en la civilización. India. Una de las más antiguas referencias sobre la organización del trabajo en India se encuentra en el Código de Manú. Allí se decía, quien en el hinduismo es antepasado común de toda la humanidad, este fue escrito alrededor del año 200 a.C. Contiene 2.648 versos divididos en 18 capítulos que presentan reglas y códigos de conducta que debían ser aplicados por los individuos. Allí, este código contiene el ejemplo de la mano del obrero, que es siempre pura mientras trabaje, dicho y escrito por ellos. En este código había una clase social poseedora de todos los privilegios denominada brahmanes. André Gringas comenta que los brahmanes descendían de una tribu denominada los arios, originarios de los Himalayas hacia el año 1500 a.C. Es el miembro de la casta de artes y estrategia militar, poseían conocimientos que consideraban secretos y se destacaban como médicos, jueces, sacerdotes o poetas. Después se acercaron los guerreros o kshatriyas, de donde salían los reyes y altos funcionarios. Los vasías dedicados a la agricultura, industria y comercio, y eran los que soportaban a la India en todo lo que es cuestión de agricultura. Los sudras, sirvientes y jornaleros dedicados a toda la arquitectura de la India. Los parias, que venían en último grado, no podían habitar en las ciudades y eran excluidos y enviados a otras tierras. El rey provenía de la clase guerrera y era el amo absoluto, cuyo poder estaba reglamentado en el Código de Manú. Y también por la clase sacerdotal, que era mediocre en muchos aspectos de la vida de este pueblo. La India estaba dividida en estados del mando de gobernadores sometidos al poder central, y ese sistema garantizaba la uniformidad organizacional del gobierno. La sociedad china se caracterizó principalmente en las actividades económicas como la ganadería y la agricultura. Con el tiempo la población creció. Para su consumo tomaron mano como alimentos de mar y ríos que fueron parte de la dieta china. La sociedad china se estructuraba de la siguiente manera: el emperador, los mandarines, comerciantes, artesanos, campesinos y esclavos. Del 1600 al 1027 a.C. nació una cultura conocida como el periodo Shang. Denota que existía un gobierno matriarcal. De esta época se conocían las normas como la Gran Regla o Código de Leyes, aplicado al gobierno y a los individuos. Este código se compone de 8 partes: provisiones, educación, comodidades, justicia, sacrificios, hospitalidades,
instituciones militares. Mediante unos 60 años, los chinos adoptaron por la Constitución de Zhou, donde existían 8 factores para desarrollar una buena administración: organización, funciones, relaciones, procedimientos, ceremonias, control, sensaciones y registros. El filósofo Confucio, su filosofía estaba dirigida a modelar los hábitos y pensamientos del pueblo chino. Gran parte de sus enseñanzas las dedicó al arte de gobernar y a los asuntos de la administración. A la administración. Los fundadores de Roma fueron Rómulo y Remo, donde Rómulo era considerado como primer rey. Quería que la ciudad de Roma se poblara y sabiendo que allí las mujeres eran escasas, organizó una fiesta donde su objetivo era raptarlas. A ese hecho se le conoció como el rapto de las Sabinas, el cual contribuyó de manera accidental a la iniciación de una era de organización institucional del Estado para los romanos. Luego de ese primer acontecimiento de la historia romana, las familias más antiguas constituyen la estirpe patricia, las nuevas gentes que llegaban eran los plebeyos, pero el poder era de los patricios, entonces la clase se enfrentó con los patricios pidiendo derechos y participación en algunos sectores del Estado. Luego de 2 años cayó la monarquía con el último rey. Empezó entonces el periodo de la República, durante el cual el poder fue asumido por 2 gobernantes llamados cónsules, los cuales asumieron todas las facultades de los antiguos reyes. Hacia el año 450 a.C. nació la necesidad de expedir una legislación para el poder gobernar y ejercer la administración de manera eficaz. El Senado romano nombró una comisión de los decemviros, quienes redactaron las leyes de las 12 tablas, que eran leyes que se debían regir en Roma. Hacia el año 27 a.C., después del asesinato de Julio César, Octavio Augusto César asumió el poder y dio origen a la época del Imperio. Desde la monarquía hasta la época del Imperio, el Estado romano se caracterizó por una organización de su administración pública traducida en una estatificación de cargos, los cuales eran los patricios, la gente, la curia, senado, ediles, pretorios, cuestores, tribunos y tributos militares. Un aspecto importante de la administración moderna es que está constituida por el derecho romano, base de la organización del Estado y de la reglamentación de los derechos civiles, actividades y conductas de la sociedad actual. La mayoría de los estados se rigen por las instituciones jurídicas cuyo origen se encuentra en el derecho romano. En el derecho romano podemos encontrar los antecedentes de las instituciones políticas, regulaciones sobre la familia y la sociedad, sobre las obligaciones y los contratos civiles, contratos mercantiles y sobre el ejercicio del comercio. Finalmente, los romanos hicieron un esfuerzo por establecer las reglas del trabajo y de la actividad del Estado y que dejaron orientaciones y pautas para la administración de las sociedades subsiguientes. A continuación daremos respuestas a las preguntas que se encuentran en el cuestionario del capítulo 10. La primera es: ¿cuáles son las características principales que deja la administración en el Egipto antiguo? Bueno, una de las características principales, como ya lo sabemos, es el río Nilo, que pues por su hecho geográfico influenció hacia el ejercicio pues, de los aspectos económicos. Otra es la periodicidad muy frecuente de las inundaciones que cubrían todo el año el valle, pues que esto permitía que lo dejaran abonado para la siembra, permitiendo así a los egipcios el desarrollo de la agricultura y la ganadería y dándole una organización paralela a un sistema social, político y administrativo. La pregunta es: ¿qué vestigios podemos comentar de la administración en Mesopotamia? Los habitantes de Mesopotamia llegaron a la humanidad con invenciones importantes. Una de ellas fue la escritura. Con el correr del tiempo se convirtió en la base del progreso del país. Con el auxilio de la escritura, los sumerios adoptaron un sistema para registrar sus transacciones comerciales. ¿Quién fue Confucio y cuáles fueron sus enseñanzas? Confucio fue un filósofo y algunas de sus enseñanzas son: los gobernantes deben conocer ampliamente las condiciones del país, el gobierno debe fomentar el bienestar económico del pueblo, los funcionarios deben seleccionar entre los más honrados y capaces. Número 4 dice: ¿cuáles fueron los aportes romanos a la administración? Una de las contribuciones fundamentales a la administración moderna ha sido el derecho romano, base de la organización del Estado y de la reglamentación de los derechos civiles y actividades de las conductas de la sociedad. En la mayoría de los estados se rigen por las instituciones jurídicas cuyo origen se encuentran en el derecho romano. El derecho romano pues es donde se encuentran todos los antecedentes de las instituciones políticas, de las reglamentaciones de la sociedad y de la familia.
En conclusión, los romanos hicieron un gran esfuerzo por establecer la reglamentación del trabajo y de las actividades del Estado, las cuales dejaron orientaciones para las administraciones de las sociedades subsiguientes. La pregunta 5 describe las palabras aristocracia, oligarquía, monarquía, tiranía y democracia. La aristocracia es una clase social formada por las personas que poseen títulos nobiliarios o se destacan por excelencia entre los demás por alguna circunstancia. La oligarquía es un sistema de gobierno en el que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. La monarquía está gobernada por un monarca, es decir, un rey o una reina. Ejemplo, pues, Europa todavía maneja ese sistema de monarquía por el rey de España y pues la reina Isabel de Reino Unido. La tiranía es un gobernante que tiene el poder total, absoluto, no limitado por unas leyes. Tiranía son gobiernos que están, pues como lo dice, personas que están adueñándose del poder y no piensan en el pueblo. Democracia es sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo de elegir y controlar a sus gobernantes. Nuestro país, Colombia, es un país demócrata y por eso tenemos el derecho de elegir nuestros gobernantes y tenemos el derecho de aprobar consultas o no. Entonces, estos son los significados de cada una de estas.